La catequesis de hoy se llama Las murmuraciones de los hijos de Israel. Y los hijos de Israel, antes de llegar al monte Sinaí, tuvieron 5 paradas. Y la primera parada fue en Mara, que está notificada em Éxodo 15, versículos 22 a 23. Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo. Ellos se dirigieron hacia el desierto del sur y después de caminar 3 días por ese desierto sin encontrar agua, llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua porque era amarga. De ahí procede el nombre de Mará, que significa amarga, dado a ese lugar. La segunda parada foi em Elim. Temos lá a referência em Éxodo 15, 27. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon junto a las aguas. La terceira parada foi en el desierto de Sim, que nós outros temos sua referência em Éxodo 16, 1. Partieron de Elim y toda la comunidad de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Então, depois acamparam em Dafak e em Alu. E a última etapa antes de chegar a Sinai foi Rafidim, onde tampouco havia água para beber. Pero temos que compreender estes chamados desertos não eram terras áridas de arena, não. Eram umas estepas que tinha alguma vegetação que permitia pastar os rebanhos pelo menos em uma parte do ano. Pero, mesmo se havia alguma vegetação, as condições básicas da vida humana eram muito limitadas. E por isso, estas paradas foram marcadas por las murmurações. E podemos compreender um pouco que, se nós outros compararmos estas paradas antes de chegar ao Sinai com aquela vida que os hebreus tiveram em Egipto, então vemos que era uma grande diferença. Em Egipto, eles estavam em uma terra fértil, com alimentos e segurança em abundância, e logo, quando eles foram libertos da esclavitud, da opressão, dos trabalhos duros, das amarguras da vida, quando se viram livres das coisas negativas, depressa eles se olvidaram das penas para se recordar solamente das coisas buenas que tinham, uma vida cómoda, que esta vida cómoda, mesmo penosa, era muito mais fácil do que agora caminharem por la fé neste Deus que solamente agora começaram a conhecer e a relacionar-se persona a persona, coração a coração. Eles se quedaram em sua mente, Deus vai nos dar uma terra que mana leite e miel, uma terra buena que Deus prometeu a nossos padres, pero nunca
ellos se imaginaban los sacrificios que tenían que pasar en el desierto para llegar a la tierra prometida. Y por eso ellos, cuando surgieron una dificultad, una prueba, luego murmuraban. Entonces vamos a ver las murmuraciones que hubieron antes de llegar al Sinaí. En Mara, cuando las aguas eran amargas, el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo que beberemos. Y en el desierto de Sin, antes de llegar a Rafidim, ellos tuvieron esta atitude que está descrita en Éxodo 16, 1 a 3. Luego partieron de Elim y el día 15 del segundo mes, después de su salida de Egipto, toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí, en el desierto. Los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Les decían cuando nos estábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. ¿Por qué ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea? Miren, este pasaje fue solamente un mes y medio después de salir del Egipto. Como tan temprano se olvidaron todo lo que Dios ha hecho. En Rafidim, de nuevo, no tenían agua. Y miren lo que ellos dijeron. Éxodo 17, 2 a 3. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron, danos agua para poder beber. Moisés les respondió, ¿por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor? Pero el pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Miren, estas murmuraciones fueron ocasión para Moisés y Aarón interceder junto de Dios, y Dios muestra sus maravillas de nuevo. Por ejemplo, en Mara, las aguas eran amargas y Dios ordenó a Moisés que arrojara un trozo de madera y ellas se transformaron en aguas que pudieron beber. En el desierto de Sin, que ellos murmuraron, entonces el Señor envió codornices y en la mañana del día siguiente empezó a caer el maná por la mañana. Y este alimento, el maná, fue tan importante que Dios ordenó guardarlo en un recipiente junto con las tablas de la ley. Y en Rafidim, El Señor respondió a Moisés, pasa delante del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel, y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti allá sobre la roca en Horeb, y tú golpearás la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. por tanto,
solamente un mes y medio de caminada, el pueblo revela su corazón delante una prueba que el Señor permite, ellos son incapazes de la superar. Y los Salmos, por ejemplo, 78, llama a esta generación que salió del Egipto generación desobediente y rebelde, de corazón inconstante, cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Por tanto, murmurar contra Dios es un tipo de incredulidad. ¿Por qué? Primero, el pueblo no reconoce las señales que el Señor ha obrado en su vida. Otro punto, el incrédulo no cree en el testimonio que Dios da de su palabra. Por eso, como el incrédulo no acredita en la palabra de Dios, no obedece. Portanto, el incrédulo é distinto de um ateu, que não acredita em nenhum Deus, idólatra, que adora falsos deuses, e el incrédulo rechaza la relación que Dios quiere establecer con él. Y por tanto, el incrédulo puede expresarse, portanto, a sua incredulidade pode expressar-se de três maneiras distintas. A primeira, questionando a existência de Deus, é ímpio. Duda de la presencia activa de Dios a lo largo de la historia, por ejemplo, es un burlón. Y también rechaza la soberanía y la voluntad de Dios en su vida. Esto se llama el rebelde. Y, por ejemplo, la incredulidad puede coexistir con una cierta fe muy floja. Por ejemplo, el padre que tenía un hijo con un demonio y que los discípulos no pudieron exorcizar. Y cuando vino Jesús y censuró la falta de fe, el hombre, el padre, verdaderamente suplica al Señor: Señor, ven a ayuda de mi poca fe. Y las murmuraciones contra Dios que vimos hasta ahora, también las murmuraciones pueden ser contra el próximo. Y vemos que Jesucristo en su vida pública fue muchas veces víctima de las murmuraciones. Y debido a la razón que el pueblo o los dirigentes religiosos murmuraron contra Jesús, fueron por diversas razones. Por ejemplo, sus actitudes bondadosas hacia los pecadores. Por ejemplo, Leví o Mateo, es la misma persona, cuando el Señor le llamó, él en su casa dio un gran banquete y muchos publicanos vinieron a esta cena, a este banquete, y vemos que los escribas y fariseos murmuraron y dijeron a sus discípulos: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?
E quando, por exemplo, os publicanos e pecadores se acercavam de ele para escuchá-lo, também os fariseus e escribas murmuraram: este acorre os pecadores e come com eles. E grande exemplo deste coração aberto para com os pecadores e publicanos, vemos o caso de Zaqueu, em Lucas 19, versículos 5 a 7. Al llegar a este lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Portanto, estes exemplos temos Jesús, murmuram de Jesús por suas atitudes bondadosas hacia los pecadores. También murmuram por el bien que hacen a Jesús. El grande ejemplo está en Marcos 14, versículo 3 a 5. Mientras Jesús estaba en Betania comiendo en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro y rompiendo el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí: ¿para qué este derroche de perfume? Se hubiera podido vender por más de 300 denarios para repartir el dinero entre los pobres. Y la criticaban. Outro motivo por murmurarem contra Jesus, a causa de sua doutrina. Nós outros temos dois exemplos em Evangelho de São João, capítulo 6. Los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Jesús tomó la palabra y les dijo: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Depois de ouvir Jesus, mesmo muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. Juan 6, 60 hasta 62. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién podrá escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? En una parábola de los obreros de la viña, Jesús nos muestra la raíz de la murmuración. Porque la gente murmura. Jesús nos responde en Mateo 20, 13 a 15. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Portanto, la raíz de este pecado, de la murmuración, es el corazón malo que lleva a la persona a mirar con ojos malos el bien que la otra persona hace a otra persona. Y vemos isto también de los fariseos después que Jesús expulsara un demonio. Por eso, cuando el demonio salió, inmediatamente los fariseos dijeron: él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Y miren que atribuir al demonio las maravillas de Dios es dos 4 pecados contra el
Espíritu Santo que no tiene perdón. ¿Por qué? Porque el orgullo cierra el corazón al arrepentimiento y al reconocimiento de su pecado. Por tanto, miren cómo el demonio lleva la persona que tiene un corazón malo hasta el punto de llegar a pecar contra el Espíritu Santo. Y en el último punto de la catequesis de hoy es qué enseñanzas la Sagrada Escritura nos da contra el pecado de la murmuración. Este pecado de la murmuración es como un cáncer que destruye todas las buenas relaciones y la caridad. Y vemos que este pecado surgió mismo en la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Y tenemos este ejemplo en Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendían a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Por tanto, miren cómo el demonio procura destruir la comunidad de Jerusalén, la comunidad primera cristiana, por medio del pecado de la murmuración. Por tanto, miraban con ojos malos las viudas judías, mejor tratadas que las viudas helenistas. Y claro, nosotros sabemos que los apóstoles, para solucionar este problema, para acabar con la murmuración, hicieron, movidos por el Espíritu Santo, la institución de los diáconos, que podrían se dedicar también a la predicación y a la oración, como tenían también el ejercicio de la caridad para con los pobres. Por tanto, la murmuración siempre produce malos resultados. Siempre. Una palabra mala siempre da frutos malos. Una palabra mala que salga de un corazón malo siempre produce frutos malos. Primero, la murmuración siempre fomenta la división y la incomprensión. La murmuración siempre alimenta el resentimiento, aumenta las rencillas y solidifica las inimizades. La persona que murmura se queda con un corazón cada vez más amargo, cada vez más. Y cuando la persona murmura, su corazón se queda cada vez más amargo y la persona que escucha la murmuración o que consiente en la murmuración. Por tanto, el veneno que tiene el corazón que murmura pasa para el corazón de aquella persona que escucha. Y otra cosa a nivel espiritual, quien murmura pierde todos los méritos
que la persona podría tener delante de Dios. Y claro, la persona que murmura pierde toda la alegría y la paz interior. Por eso es muy importante estarmos de vigilia contra este pecado. Es muy importante. Porque se nosotros não defendemos nuestra alma deste pecado, solamente por oír e não combater, el malo que tiene el otro pasa para nosotros. Por ejemplo, si una persona llega a nosotros a hablar de una tercera persona, hablar de una manera negativa, mesmo que nós outros não conhecemos aquela persona, nos quedamos com uma mala impressão daquela persona. Portanto, o veneno que está em nosso coração passa para a persona que escuta. E quando termina a conversação, não resolvemos nenhum problema e em nosso coração el resentimiento o la rabia que tenemos contra aquella persona que puede ser injusta, pero la persona si es injusta es su pecado. No me da el derecho de verdaderamente yo ao murmurar a mi revolta contra la injusticia de ella aumenta. Entonces vemos que la alegría que tenemos y la relación con aquella persona se queda cada vez más difícil y aumenta como la distancia y el abismo entre yo y aquella persona. Y vemos cada vez que murmuro contra aquella persona, vemos que cada vez menos tengo alegría, não tenho desejo nenhum de me relacionar com ela e cada vez me quedo com mais guerra em meu coração. E por isso vemos os apóstolos são muito claros contra este pecado. Por exemplo, São Pablo, em la carta aos Filipenses 2, 14, 16, nos disse la siguiente enseñanza. Procedan en todo sin murmuraciones ni discusiones. Así serán irreprochables y puros, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación extraviada y pervertida, dentro de la cual ustedes brillan como haces de luz en el mundo. Miren, la murmuración quita un procedimiento irreprochable y la pureza de corazón. Por ejemplo, hay una cosa que el demonio muy fácilmente nos arma una tentación. Por ejemplo, en un ambiente de trabajo, yo tengo la obligación de hacer el trabajo bien hecho. Yo estoy haciendo el trabajo bien hecho, a una cosa buena. Y si miro a una persona que está a mi lado, que por ejemplo es más perezoso o no tiene tanta perfección a hacer, yo empiezo a mirar, empiezo a criticar, a condenar y puedo llegar a la murmuración. Por tanto, estos sentimientos de mi corazón quitan todo el mérito
de eu estar a hacer o trabalho bem hecho. Por isso, São Paulo habla muito importante de proceder em tudo sem murmurações ni discussões. Porque hacer una cosa buena, pero con el corazón malo, miren que los ojos de Dios. San Pedro, refiriéndose a las obras de caridad, tem também uma palavra contra este pecado. Em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 9 a 10. Practiquen la hospitalidad sin quejarse. Pongan al servicio de los demás los dones que han recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Miren, sem quejar-se. Porque, por vezes, el demônio, sobre el pretexto, eu tenho que desahogar meu coração desta opressão que tenho em mim. E ao fazer isto, caímos no pecado, por exemplo, de la crítica, de la murmuração. E claro que nossas obras de caridade perdem seu mérito a los ojos de Deus. E Santiago, destas três palavras, é mais duro. E vemos isto na carta de Santiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla en contra de un hermano o lo condena, habla en contra de la ley y la condena. Ahora bien, si tú condenas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de esta. Y no hay más que un solo legislador y juez, aquel que tiene el poder de salvar o de condenar. ¿Quién eres tú para condenar al prójimo? Portanto, ustedes podem ver que este pecado é dos pecados de palavras. E como o demônio nos ataca, nos seduz. Por quê? Porque ele, não se olvidem, é ladrão. Ele procura roubar-nos o que nós outros temos de melhor. O que é que nós outros temos de melhor? A presença de Deus, a graça divina, a alegria, a paz. Portanto, ele nos arma estas ciladas para nos roubar o que nós outros temos de melhor. E por isso, nós outros temos que ter em nosso coração a grande arma que São Pablo nos regala em sua carta aos Efésios para vencermos estas ciladas do inimigo. Por lo tanto, esta última palavra exorto a ustedes a que la guarden con fuego en su corazón. Y cuando el enemigo viene con la tentación, lancen esta palabra contra él. Y ustedes saben que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ela realiza exactamente o que ela dice. Y por tanto, contra la tentación podemos utilizar la palabra de Dios. Y esta palabra de oro de San Pablo
Está em Efésios 4, versículo 29. No profieran palabras inconvenientes, al contrario, que sus palabras sean siempre buenas, para que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que las escuchan. Que así sea.